El sonido del papel crujiendo entre mis dedos resonaba como un trueno en el silencio sepulcral de la biblioteca. Mis manos temblaban tanto que apenas podía enfocar la vista en las letras impresas. No era una carta de amor, ni un recibo olvidado. Era un informe psiquiátrico. Mi nombre, Valeria, estaba escrito en la parte superior, con una tipografía clínica y fría. Diagnóstico preliminar: esquizofrenia paranoide. Recomendación: internamiento inmediato e incapacitación legal. Sentí un sabor metálico en la boca, como si hubiera mordido una moneda oxidada. La fecha del documento era de hace 2 semanas. La firma al final no era de mi médico, sino de un tal Dr. Arismendi, un hombre al que jamás había visto en mi vida. Pero lo que hizo que mi corazón se detuviera, lo que hizo que el aire se congelara en mis pulmones, fue la firma del tutor responsable que autorizaba el procedimiento. Ahí estaba, con su caligrafía elegante, llena de bucles aristocráticos y veneno oculto: Francesca de la Vega. Y justo debajo, más pequeña, temblorosa, como si hubiera sido escrita bajo coacción o bajo una completa sumisión, la firma de mi esposo, Rodrigo. En ese instante, escuché el clic inconfundible de los tacones de aguja golpeando el mármol del pasillo. Se acercaban, lentos, rítmicos, como los pasos de un verdugo que viene a reclamar su trofeo. No tenía salida. Tenía que actuar, y tenía que hacerlo ahora, o mi vida se acabaría en una habitación acolchada antes del amanecer. Todo comenzó como un cuento de hadas, de esos que te hacen creer que el destino realmente existe y que la felicidad es un derecho, no un privilegio. Conocí a Rodrigo en una subasta de arte benéfica. Yo estaba allí representando a mi galería, Lumina, un proyecto que había construido con mis propias manos, sudor y lágrimas durante los últimos 10 años. Él estaba allí comprando, buscando una pieza central para el vestíbulo de su firma de arquitectura. Era encantador. No, esa palabra se queda corta. Era magnético. Tenía esa mezcla perfecta de confianza y vulnerabilidad que desarma a cualquier mujer independiente. Sus ojos color miel me miraron no como a una conquista, sino como a un igual. Hablamos durante horas sobre el expresionismo abstracto, sobre el vino tinto y sobre cómo la arquitectura moderna a veces carece de alma. 6 meses después, tenía un anillo de diamantes en el dedo y una promesa de amor eterno. «Solo hay una cosa, mi amor», me dijo una noche, mientras acariciaba mi cabello en la terraza de mi apartamento. «Mi madre, ella es especial, es una mujer muy fuerte, ha estado sola desde que papá murió y a veces puede ser un poco intensa, pero te adorará, estoy seguro». Intensa, qué eufemismo tan peligroso. Si hubiera sabido entonces que esa palabra escondía un abismo de manipulación y crueldad, habría salido corriendo sin mirar atrás. Pero estaba enamorada. Estaba ciega por esa luz dorada que Rodrigo irradiaba. El día que conocí a doña Francesca, el cielo estaba gris plomo, presagiando una tormenta que no terminaba de romper. Su casa no era una casa, era una fortaleza de piedra y cristal en la zona más exclusiva de la ciudad. Todo en el lugar gritaba dinero antiguo y silencio. Cuando la puerta se abrió, no nos recibió una empleada, sino ella misma. Doña Francesca era una mujer imponente. Alta, delgada como un junco seco, vestida con un traje de seda color marfil que no tenía ni una sola arruga. Su cabello, teñido de un rubio ceniza perfecto, estaba recogido en un moño tan apretado que parecía doler. «Así que tú eres Valeria», dijo. No fue una pregunta, fue una inspección. Me tendió la mano. Su piel estaba fría, seca y suave como el papel de lija fino. No apretó mi mano,
Simplemente la sostuvo un segundo, como si estuviera pesando mi alma, y luego la soltó con un gesto que rozaba el desdén. «Es un placer, señora», dije, tratando de mantener mi sonrisa profesional. Francesca, corrigió ella, sin devolver la sonrisa. Solo Francesca. Señora me hace sentir vieja, y te aseguro, querida, que tengo más energía que muchas jóvenes de hoy en día. Sus ojos, de un azul gélido, recorrieron mi vestido. Sentí por primera vez una punzada de inseguridad. ¿Era demasiado corto? ¿Demasiado colorido? Rodrigo me ha dicho que tienes una tiendita de cuadros, comentó, mientras nos guiaba al salón. Una galería de arte, corregí suavemente, sintiendo como Rodrigo me apretaba el brazo, una señal silenciosa para que no entrara en conflicto. Por supuesto. Arte. Ella soltó una risita ligera, carente de humor. Bueno, supongo que es un pasatiempo entretenido mientras esperas a tener una familia de verdad. Ese fue el primer dardo, el primero de miles. La boda fue espectacular, diseñada casi enteramente por Francesca. Yo quería algo íntimo, en un viñedo, con luces cálidas y música acústica. Terminé con una ceremonia en la catedral más grande de la ciudad, con 600 invitados de los cuales yo solo conocía a 50, y una recepción que parecía más una cumbre diplomática que una celebración de amor. «Es por la imagen de Rodrigo, querida», me decía cada vez que yo intentaba protestar. «Él necesita estas conexiones. No seas egoísta». «No seas egoísta». Esa frase se convirtió en su mantra. Los primeros meses de matrimonio vivimos en mi apartamento. Fueron felices, a pesar de las llamadas diarias de Francesca a las 7 de la mañana. Pero entonces, Rodrigo recibió una oferta para un proyecto masivo en el extranjero que requería capital. Francesca se ofreció a ayudar, con una condición: que nos mudáramos a la Casa de los Magnolios, una propiedad anexa a su mansión principal. Es temporal, Valeria, me rogó Rodrigo, con esa mirada de cachorro apaleado. Ahorraremos dinero, mi madre estará tranquila teniéndonos cerca, y en un año compraremos nuestra propia casa, te lo prometo. Acepté. Fue el peor error de mi vida. La Casa de los Magnolios era hermosa, no puedo negarlo, pero desde el primer día sentí que no era mi hogar, era una extensión del dominio de Francesca. A la semana de mudarnos, llegué del trabajo y encontré el salón cambiado. Mis cojines de terciopelo azul, que tanto amaba, habían desaparecido. En su lugar había unos cojines beige, rígidos y sin vida. «Oh, querida, llegaste», dijo Francesca, apareciendo desde la cocina como un espectro. Esos cojines azules eran espantosos. Chocaban con la energía de la habitación. Le pedí a mi decorador que trajera algo más apropiado. «Francesca, esta es mi casa», dije, sintiendo el calor subir por mi cuello. «No puedes entrar y cambiar mis cosas sin preguntar». Ello me miró con una expresión de inocencia fingida que me heló la sangre. Solo quería ayudar. Rodrigo siempre ha tenido un gusto exquisito, y pensé que tú querrías mantener ese estándar. Además, tengo llave por si hay una emergencia. No seas dramática. Cuando Rodrigo llegó esa noche, se puso de su lado. No abiertamente, pero con esa pasividad que duele más que un grito. «Valeria, son solo cojines. Mamá tiene buen gusto. No hagamos una guerra por esto, por favor. Estoy muy cansado». Y así, poco a poco, cedí terreno. Los meses pasaron y la ayuda de Francesca se volvió más invasiva. Empezaron a desaparecer cosas pequeñas, unos aretes que me regaló mi padre, un contrato importante de la galería, las llaves de mi coche. «Estás muy distraída últimamente, Valeria», decía Francesca, mientras tomábamos el té que ella insistía en preparar cada tarde. «Quizás es el estrés de esa tiendita tuya. Deberías descansar más. A veces creo que olvidas cosas a propósito». Empecé a dudar de mí misma.
¿Realmente había dejado las llaves en la mesa? ¿Realmente había perdido el contrato? La duda es una semilla que si se riega con miedo, crece hasta asfixiarte. Entonces quedé embarazada. La noticia debería haber sido motivo de alegría pura. Rodrigo estaba extasiado. Lloró cuando vio la prueba positiva. Pero cuando se lo contamos a Francesca, su reacción fue calculadora. Finalmente, dijo, mirando mi vientre plano como si fuera una incubadora de su propiedad. Un heredero. Tenemos que asegurarnos de que este bebé sea fuerte. Tu genética, Valeria, es un poco débil. Tu madre murió joven, ¿verdad? Mi madre murió en un accidente de coche, Francesca. No tiene nada que ver con la genética, respondí, protegiendo mi vientre instintivamente. Como sea, a partir de ahora yo me encargo de tu alimentación. Nada de comida chatarra, nada de estrés. Y contrataré a una enfermera para que te monitoree. No necesito una enfermera. Estoy embarazada, no enferma. Lo harás por mi nieto. No voy a permitir que tu descuido ponga en riesgo su vida. La enfermera, una mujer llamada Matilde, era una sombra silenciosa que reportaba cada uno de mis movimientos a Francesca. Si comía un chocolate, Francesca lo sabía. Si dormía hasta tarde, Francesca lo sabía. Si hablaba por teléfono con mis amigas, Francesca sabía de qué habíamos hablado. Me sentía prisionera en mi propia casa. Al 5.º mes de embarazo, las cosas se pusieron oscuras. Empecé a sentirme mareada todo el tiempo. Tenía alucinaciones auditivas. A veces escuchaba a alguien susurrar mi nombre cuando estaba sola en la habitación. Otras veces veía sombras moverse por el rabillo del ojo. Rodrigo estaba cada vez más distante. Trabajaba hasta tarde y, cuando llegaba, Francesca lo interceptaba primero. Los veía cuchichear en el jardín. Cuando él entraba a verme, me miraba con preocupación y miedo. «Valeria, mamá dice que hoy le gritaste a Matilde porque te trajo el jugo», me dijo una noche. «Eso es mentira», exclamé, sentándome en la cama con dificultad. «Matilde ni siquiera entró a mi cuarto hoy». «Cariño, Matilde dice que estuviste hablando sola durante 1 hora, que le gritabas a alguien que no estaba ahí». «Están mintiendo, las dos». «Rodrigo, tienes que creerme. Tu madre está tratando de volverme loca». Rodrigo suspiró y se pasó las manos por la cara. «Estás muy alterada. Son las hormonas. Mamá solo quiere lo mejor. Mañana vendrá un médico amigo de la familia a verte, solo para que estemos tranquilos. No quiero ver a ningún médico de tu madre. Quiero ver al mío. El doctor Arismendi es una eminencia. Hazlo por mí, Valeria». Esa noche no dormí. El miedo se había instalado en mis huesos como una fiebre. Me levanté a las 3 de la mañana con una sed insoportable. Bajé a la cocina por agua. Al pasar por el salón, vi una luz tenue bajo la puerta del despacho de Rodrigo. Me acerqué de puntillas. La puerta estaba entreabierta. Escuché la voz de Francesca. «Ya está casi listo. El juez es amigo de Alberto. Con el informe de Arismendi, la declararán incompetente antes de que nazca el niño». Mi corazón dejó de latir por un segundo. «Mamá, no sé», era la voz de Rodrigo, débil, vacilante. «Ella me ama». Y yo: «Ella es inestable, Rodrigo», siseó Francesca. Su voz sonaba como el chasquido de un látigo. «¿Quieres que tu hijo sea criado por una mujer que pierde cosas, que olvida dónde está, que tiene antecedentes de debilidad? Además, piensa en el negocio. Si ella se divorcia de ti ahora, se llevará la mitad. La galería está a su nombre, pero usamos tu capital para la expansión. Si la declaramos incapacitada, tú serás su tutor legal. Controlarás todo: la galería, el dinero y, lo más importante, al niño. Pero, ¿encerrarla? Será un sanatorio de lujo, Rodrigo. Estará bien cuidada. Es lo mejor para todos. Mañana firmarás los papeles». Me tapé la boca para no gritar.
Las lágrimas corrían por mis mejillas, calientes y silenciosas. Todo había sido un plan. Los objetos perdidos, las alucinaciones, probablemente provocadas por algo en el té que ella me preparaba. La enfermera espía. Querían mi vida, querían a mi hijo. Volví a la habitación temblando. No podía enfrentarlos ahora. Estaba sola, embarazada y rodeada de enemigos. Necesitaba pruebas. Necesitaba ser más lista que ellos. A la mañana siguiente, fingí estar sedada. Me quedé en cama, con la mirada perdida, dejando que Matilde me diera ese té amargo. Pero no lo tragué. Lo escupí en una servilleta en cuanto ella se dio la vuelta. Cuando Matilde salió a informar a Francesca, me levanté. Sabía que Rodrigo guardaba sus documentos importantes en la caja fuerte de la biblioteca de la casa principal. Francesca solía dejar la puerta de servicio abierta para el personal. Me vestí con ropa oscura, aunque era pleno día. Crucé el jardín escondiéndome tras los setos de magnolias. Mi corazón latía tan fuerte que temía que el bebé pudiera sentir mi pánico. Entré en la mansión. Estaba silenciosa. Francesca debía estar en su club de jardinería y Rodrigo en la oficina. Me deslicé hasta la biblioteca. La caja fuerte estaba oculta tras un cuadro horrible de un antepasado de Rodrigo. Conocía la combinación porque era la fecha de nuestro aniversario. Irónico, ¿verdad? Mis dedos resbalaban por el sudor. 30-05-18. Clic. La puerta pesada de acero se abrió. Y ahí estaba. El sobre Manila. Lo abrí y leí el diagnóstico falso. Vi las firmas. Vi mi vida siendo desmantelada hoja por hoja. Pero había más. Había estados de cuenta bancarios. Transferencias desde la cuenta conjunta de mi galería hacia una cuenta en las Islas Caimán, a nombre de Francesca de la Vega. Me habían estado robando. Rodrigo había estado desviando las ganancias de mi trabajo para financiar los caprichos de su madre y cubrir las deudas de juego que, según los documentos, él tenía. La ira reemplazó al miedo, una ira fría, calculadora, idéntica a la que veía en los ojos de Francesca. Guardé los documentos en mi ropa, pegados a mi piel. Iba a cerrar la caja fuerte cuando escuché los tacones. Ese fue el momento del inicio. El momento en que supe que estaba atrapada en la biblioteca con la evidencia en mi cuerpo. Los pasos se detuvieron justo al otro lado de la biblioteca. ¿Matilde? La voz de Francesca sonó aguda. ¿Por qué está abierta la puerta de servicio? Hubo un silencio. Yo contuve la respiración hasta que mis pulmones ardieron. Me escondí detrás de las pesadas cortinas de terciopelo granate que cubrían el ventanal. La puerta de la biblioteca se abrió. «Qué extraño», murmuró Francesca. Pude oler su perfume. Ese olor a rosas muertas y almizcle caro que me daba náuseas. Escuché sus pasos acercarse al escritorio. Se detuvo. Hubo un sonido de algo siendo arrastrado. ¿Había dejado la caja fuerte mal cerrada? «Maldita sea, Rodrigo», susurró ella. «Nunca puedes hacer nada bien. Dejaste esto sin girar el dial». Escuché el sonido del mecanismo de la caja fuerte cerrándose. Ella pensó que había sido Rodrigo. No sospechaba que yo estaba a 2 metros de ella. «Bueno, pronto todo esto terminará», dijo para sí misma, con una satisfacción que me dio escalofríos. «Mañana internamos a la loca y todo será nuestro». Salió de la habitación, cerrando la puerta con fuerza. Esperé 10 minutos, 10 minutos que parecieron 10 años. Luego salí por la ventana, saltando al jardín trasero. Corrí. No volví a la casa de los magnolios. Corrí hacia la calle, paré un taxi y le di la dirección de la única persona en la que podía confiar, mi abogada y mejor amiga, Renata. Cuando Renata vio los documentos, su rostro palideció. «Valeria, esto es criminal. Falsificación de documentos médicos, robo, conspiración. Tenemos suficiente para enterrarlos, pero tenemos que ser inteligentes. Si vas a la policía ahora,
Ellos alegarán que estás histérica y usarán el informe médico en tu contra antes de que podamos validarlo. Necesitamos exponerlos públicamente. Necesitamos que confiesen o que cometan un error delante de testigos. El sábado, dije, sintiendo una fuerza nueva nacer en mi interior. El sábado es el cumpleaños de Rodrigo. Francesca ha organizado una cena de gala en la mansión. Estarán todos, sus socios, el médico corrupto, sus amigos de la alta sociedad. Es arriesgado, Valeria. Es la única manera. Voy a destruir su reputación, Renata. Voy a quitarles la máscara delante de todos los que les importan. Los siguientes 2 días fueron una actuación digna de un Oscar. Volví a casa, le dije a Rodrigo que había ido a dar un paseo largo porque me sentía asfixiada, pero que me sentía mejor. Me hice la dócil, tomé el té y lo vomité en el baño inmediatamente. Dejé que Francesca me criticara. Me alegra ver que estás más tranquila, querida, dijo Francesca el viernes, tocando mi hombro con condescendencia. Mañana será una gran noche. Procura no avergonzarnos. Ponte algo discreto. No te preocupes, Francesca, le sonreí. Será una noche inolvidable. Llegó la noche del sábado. La mansión brillaba con miles de luces. Había camareros con guantes blancos, música de violines en vivo y lo más selecto de la sociedad bebiendo champán. Yo bajé las escaleras vestida no con algo discreto, sino con un vestido rojo sangre, ajustado, que mostraba mi embarazo con orgullo. Era un grito de guerra. Francesca me miró desde el pie de la escalera y sus ojos se entrecerraron. Rodrigo parecía nervioso, sudando dentro de su smoking. El doctor Arismendi estaba allí, charlando animadamente con un juez. La cena transcurrió con una tensión que se podía cortar con cuchillo. Yo sonreía, conversaba, encantaba a los invitados. Francesca me vigilaba como un halcón. A la hora del brindis, Francesca golpeó su copa con una cucharilla de plata. «Queridos amigos», empezó con su voz de melaza, «gracias por acompañarnos para celebrar a mi hijo, Rodrigo, y también para dar una noticia agridulce. Como saben, mi nuera Valeria ha estado pasando por momentos difíciles de salud». El silencio se hizo en la sala. Rodrigo bajó la cabeza. «Por el bien de ella y del bebé», continuó Francesca, poniendo una cara de falsa tristeza, «hemos decidido que se tome un tiempo de descanso en una clínica especializada a partir de mañana. Es un acto de amor». «Disculpa, Francesca». Mi voz sonó clara y potente, cortando su discurso. Me puse de pie. Mis piernas no temblaban. «Valeria, siéntate», susurró Rodrigo, agarrándome la muñeca. «Suéltame», le dije, y mi tono fue tan gélido que él me soltó por instinto. Caminé hacia la cabecera de la mesa. Todos me miraban. «Es curioso que menciones mi salud, suegra, porque me siento mejor que nunca. Especialmente desde que dejé de tomar el té que tú y Matilde preparan con tanta dedicación». Francesca se puso rígida. «Estás delirando, querida. Ves, amigos, esto es de lo que hablo». «¿Delirando?» Saqué el sobre manila que tenía escondido bajo la mesa. «Delirando como este informe firmado por el doctor Arismendi, aquí presente, diagnosticándome esquizofrenia sin haberme hecho una sola evaluación». El doctor Arismendi se atragantó con su vino. Los murmullos empezaron a llenar la sala. «Eso es privado», gritó Francesca, perdiendo la compostura. «Estás enferma. Rodrigo, haz algo». «No he terminado», alcé la voz, imponiéndome. «También es curioso cómo mi enfermedad coincide con la desaparición de 3 millones de pesos de las cuentas de mi galería, dinero que acabó, curiosamente, en una cuenta a nombre de Francesca de la Vega». Lancé las copias de los estados bancarios sobre la mesa. Los invitados más cercanos los tomaron, incrédulos. «¡Mentira!», chilló Francesca. Su máscara de dama perfecta se había roto. Su rostro estaba contorsionado por la ira.
Eres una cazafortunas, una loca, nadie te creerá. Ellos quizás no, dije, señalando a los invitados. Pero la policía que está esperando afuera con mi abogada, sí. En ese momento, Renata entró en el comedor acompañada por 2 oficiales de policía. El caos se desató. Francesca intentó arrebatar los papeles de las manos de los invitados. Rodrigo se quedó paralizado, llorando como un niño pequeño. «Mamá me obligó», gritó Rodrigo de repente, en un intento patético de salvarse. «Valeria, te lo juro. Ella dijo que era la única forma de salvar el patrimonio. Yo no quería». El silencio que siguió a esa confesión fue absoluto. Francesca miró a su hijo con un odio puro. «Eres un inútil», le escupió. «Un cobarde, igual que tu padre». Los oficiales se acercaron. «Señora Francesca de la Vega, señor Rodrigo, tienen que acompañarnos». Ver a Francesca siendo esposada, con su vestido de seda arrugado y su dignidad hecha trizas, no me dio la alegría que esperaba. Me dio una profunda tristeza. Tristeza por el tiempo perdido, por el amor que creí tener, por el padre que mi hijo no tendría. Rodrigo me miró mientras se lo llevaban. «Valeria, perdóname». Lo miré a los ojos y no sentí nada. Ni amor, ni odio. Solo un vacío inmenso. «Mi abogado te enviará los papeles del divorcio, Rodrigo. Y no intentes acercarte a mi hijo. Jamás». Han pasado 3 años desde esa noche. El proceso legal fue largo y agotador. Francesca fue condenada por fraude, falsificación de documentos y administración desleal. Su reputación quedó destruida para siempre. Perdió la mansión, perdió sus amigos y, lo más importante, perdió su libertad. Ahora vive bajo arresto domiciliario en un pequeño apartamento, sola, amargada, envejeciendo entre las sombras de lo que alguna vez fue. Rodrigo recibió una sentencia menor por cooperar, pero perdió su licencia de arquitecto y, por supuesto, me perdió a mí. No ha visto a nuestro hijo, Leo, desde que nació. Tengo la custodia completa y una orden de alejamiento permanente. Leo es un niño maravilloso. Tiene mis ojos y mi sonrisa. A veces, cuando lo miro, pienso en lo cerca que estuve de perderlo, de perder mi mente, de perder mi vida. Aprendí una lección valiosa, aunque el precio fue alto. Nunca, jamás, permitas que nadie te haga dudar de tu propia percepción. La intuición de una mujer es un arma poderosa. Si sientes que algo está mal, es porque lo está. Si te sientes pequeña al lado de alguien, es porque esa persona está robando tu luz para brillar. No importa cuánto ames a alguien, el amor no debe doler, no debe aislarte, y definitivamente no debe hacerte sentir loca. Queridos míos, pongo toda mi alma en estas historias y trabajo en el canal cada día para deleitaros. Pero el canal es muy joven y necesito mucho vuestra ayuda y sabio consejo. Escribid sinceramente en los comentarios qué os ha gustado y qué se podría mejorar. Vuestra opinión es ley para mí. Y si esta historia ha tocado vuestro corazón, apoyad mi trabajo con una suscripción. Crea un círculo de comunicación más cálido. Gracias a todos. Os valoro a cada uno.